Son las 8:13. Queremos saludar a esta hora de la mañana a la diputada del Frente Amplio por la región metropolitana, Distrito 13, e integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans. Diputada, muy buenos días y muchas gracias por esta conversación. Día. No, muchas gracias también a ustedes y que tengan un buen año. Sí, pues. Bueno, sobre el tema del reajuste del sector público, muchas preguntas que hacer, ¿ah? Parto por una que obviamente ya se la han preguntado, que yo he leído la respuesta, pero actualicémosla acá. Esta idea que planteó la oposición y que, qué duda cabe, ha tenido éxito comunicacional de homologar el acuerdo con un amarre, ¿no? El concepto de amarre, ¿cómo lo analizaría usted? Bueno, es totalmente una mentira, porque la verdad lo que viene a hacer esta ley de reajuste es aclarar que existen trabajadores de confianza política y trabajadores de carrera del Estado, y que es necesaria esa diferenciación. Yo diría que más bien es una ley de reajuste que diferencia, que hace un trato diferente y que no discrimina en ese sentido en el caso a quienes son funcionarios de carrera a poder acudir simplemente a la Contraloría. Es así, es tan sencillo como eso, porque hoy por hoy cuando los despiden no pueden acudir a Contraloría, que Contraloría se pronuncie si ese despido fue legal o no. Y ese es el único procedimiento que se establece. Entonces, la verdad es que viene a ser una ley de reajuste más bien aclaratoria de una situación del todo necesaria. Ya, lo que uno se preguntaría para llevar la contra, que es una de las pegas de los entrevistadores, diputada, Sí, no hay problema. si es esta la instancia donde discutir aquello, porque fíjese que yo la entrevisté hace un tiempo y me quedó tan grabado que cada cierto tiempo la cito a usted misma, cuando a propósito de la diferencia que había respecto a cuándo y cómo se establecía la legítima confianza, usted señalaba que el sistema político no podía delegar en la Contraloría o en la Corte Suprema una precisión al respecto, ¿no? Y de hecho en esa entrevista usted nos instaba a una reflexión más general sobre el estatuto administrativo y sobre cómo cautelar los distintos valores en juego, ¿no? Bueno, la pregunta es si al fragor del reajuste del sector público, en medio de un cambio de gobierno y con poquitas horas como para discutir, sea ese el lugar como para llevar a cabo ese tipo de discusiones. Sí, yo creo que es mejor avanzar a que quedarse, porque mira, si podemos tener discusiones eternas respecto a este tema, lamentablemente nadie había ingresado hasta ahora una legislación que permitiese avanzar en este debate, y esta es una oportunidad, yo lo vería con esos ojos. Lógicamente van a quedar aspectos a desarrollar y eso tendremos que legislarlo con mayor profundidad. Pero si tenemos la oportunidad de poder avanzar en esta materia, además con acuerdo con los funcionarios, porque esto viene del protocolo de acuerdo, de hacer esa diferencia, yo creo que es una oportunidad que hay que tomar, sobre todo porque en realidad no tiene mayores injerencias, o sea, acá ni siquiera se coarta la posibilidad de despido, porque eso no es real, o sea, se puede despedir, solo que en el caso de los trabajadores de carrera funcionaria, que no son de confianza, es decir, no son parte de los gabinetes, por ejemplo, de cada uno de los cargos, por ejemplo, ministro, subsecretario, porque los que son de gabinete se van a despedir inmediatamente cuando termine el gobierno, y de hecho ya hay una instrucción al respecto desde el Ministerio de Hacienda que mandata eso, así que eso ya está también establecido y está recogido en la ley de reajuste, y por lo tanto estamos hablando de funcionarios de carrera que en el caso de un despido van a poder acudir a la Contraloría, a que sea la Contraloría la que diga si este despido tiene argumentos, porque además lo que se pide es que tengan argumentos, nada más. Entonces, igual no creo que sea mucho trabajo para el gobierno entrante argumentar los despidos, o sea, creo que es parte incluso de algo mínimo que uno pueda solicitar. Pero de todas formas va a quedar pendiente una regulación más exhaustiva, y eso yo creo que hay que reconocerlo, y sería positivo poder avanzar, y dado que vamos a tener esta primera etapa que viene en el reajuste, es una oportunidad para abrir el debate. Yo lo tomaría de esa forma. Ahora, diputada, yo sé que estos programas y estas entrevistas son para hacer preguntas contingentes, pero ya que estamos en esto, a ver si nos puede señalar brevemente su reflexión más profunda sobre la legítima confianza y el estatuto administrativo. Es decir,
si pudiéramos dar un debate tranquilo, ponderando los distintos factores en esta materia, ¿cuáles serían para usted algunas consideraciones centrales? Sí, o sea, mire, yo respecto a esto, primero me parece que deben haber formas contractuales que sean diferentes, ¿cierto? Lamentablemente dentro del Estado hemos visto que a funcionarios de carrera se los contrata a honorario para realizar funciones que son de implementación de programas que, claro, como se van renovando año a año con la ley de presupuesto, pero por ejemplo quiero citar lo que ocurre con los programas de violencia que están dentro de los centros de la mujer, que necesitan una prórroga constante de sus contratos, las trabajadoras que son que apoyan en psicología, cierto, en labores legales, de apoyo jurídico, y que lamentablemente no tienen ellas la posibilidad de contar con la permanencia suficiente ni siquiera para más de un año. O sea, año a año tienen que ver si les renuevan la contratación. Entonces, eso lógicamente que está mal. Y debemos tener una forma contractual que permita que en el caso de programas que sean sostenidos en el tiempo, como este, que es sumamente necesario, o sea, siempre vamos a tener que velar por contar con protección frente a la violencia y en ese sentido contar con esos equipos y que esos equipos tengan estabilidad laboral. Sí, diputada, aunque deduzco la respuesta, pero lo importante es que usted lo diga y no que yo lo suponga. ¿Cuánto incide que la inclusión de este tema en esta negociación, como no había ocurrido el año pasado, ni el anterior, ocurra después de este anuncio del próximo gobierno de una reducción significativa del gasto público, sin que se haya precisado si eso se va a traducir o no en despidos o en la reducción del aparato público más allá de los funcionarios de confianza? Sí, yo, bueno, hasta ahora no tenemos certeza ni claridad respecto a qué va a pasar con ese recorte. Bueno, precisamente en campaña no se terminó por aclarar. Así es. Entonces, la verdad es que todavía estamos en una penumbra respecto a si va a realizarse ese recorte en la envergadura y en los tiempos que se dijo en alguna oportunidad, o en realidad eso es inviable, como lo dijimos varios actores, incluso desde la derecha. Bueno, ahí está por verse eso. De todas formas, si se practica, lo que vamos a hacer nosotros desde el Congreso es velar porque los derechos sociales y los beneficios que ya están establecidos no se recorten. Y eso nos parece un punto gravitante. Y cuando hablamos de que se vean afectados de alguna manera, bueno, si se afectan trabajadores que entregan esos servicios, se van a ver afectados los beneficios sociales. Estoy pensando, por ejemplo, en los aumentos de jubilaciones que se están llevando a cabo durante este mes, que son trabajadores, funcionarios, ¿cierto?, del IPS, que están entregando mayores pensiones y que para eso tienen que trabajar muy duro para que no exista ningún tipo de error y la asistencia suficiente para las personas que quieren acceder a un beneficio que está establecido en la ley. Y para eso cualquier despido que vaya a vulnerar ese derecho, claro que vamos a entrar en problemas. Y yo creo que eso tiene que tenerlo en consideración José Antonio acá. O sea, si va a pretender hacer el recorte que anunció, va a haber problemas. Y yo creo que va a haber problemas sobre todo con los derechos de la gente. Y eso es inaceptable. Realmente, porque no tenemos tampoco mucho de garantías sociales de las cuales la gente pueda estar tranquila en los diversos aspectos de la vida. Entonces, en ese sentido, cualquier ámbito de certezas que le hemos entregado durante estos años es necesario mantener. Estamos conversando con la diputada e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans. Diputada, para ir cerrando este punto, hay algo que a mí me llama la atención y que quería pedirle que lo pudiera comentar, que es lo siguiente. Se habla mucho de los funcionarios públicos, de la reducción de la dotación pública vinculada al ejercicio del Poder Ejecutivo, cuando, yendo a los datos duros, un porcentaje importante que se acerca a la mitad, no es la mitad, es un poco menos, pero que se acerca a la mitad,
de los funcionarios públicos pertenecen a los municipios, donde el gobierno central no tiene ninguna atribución, y donde muchas veces se han hecho señalamientos por falta de control, por corrupción, por operadores políticos, en fin. ¿Qué reflexión podría hacer sobre aquello? Porque este es un dato duro que muchas veces se omite a la hora de discutir estos asuntos. Ujú. Sí, efectivamente, a ver, en primer lugar, se omite, claro, que muchos de los funcionarios son funcionarios municipales, muchos de los funcionarios están trabajando en los servicios de salud, los servicios de educación, y por lo tanto son la puerta de llegada más directa a la ciudadanía, ¿cierto? A quienes requieren servicios del Estado. Y cualquier afectación a su trabajo va a terminar afectando también los derechos de las personas. Entonces, no tener en consideración, ¿cierto?, que la función pública es igual a los servicios que se le entrega a la sociedad, es algo bien grave, sobre todo viniendo de un sector político que durante todo este tiempo ha tratado de mermar en lo discursivo, en el significado de la función pública. Hay funcionarios que puede que hayan hecho mal la pega y bueno, ellos tendrán que ser juzgados y sancionados según incluso las normas que hemos tenido y que el último tiempo se han ido también perfeccionando en términos de fiscalización. Pero también para fiscalizar se necesita servicio público y de la Contraloría también es parte de ello, ¿cierto? Entonces, ahí ojo, porque se echa en un saco a muchas personas que trabajan bien, personas que entregan servicio público a las personas directamente y que tenemos que resguardar el ejercicio de esos derechos. Uh-huh. Diputada, ¿cómo es la tramitación del proyecto luego de que el gobierno anunciara que no accedía a la solicitud de la oposición de separar el reajuste de lo que ellos han llamado el amarre, y esta declaración que hace el ministro Grau de que ganamos o perdemos, pero vamos con el proyecto en un solo paquete? Yo estoy de acuerdo. Creo, porque dentro de la ley de reajuste hay, primero que nada, muchos compromisos que vienen de la ley de presupuesto. Entonces me sorprende que se quiera separar a diestra y siniestra cuando hay compromisos que incluso se adquirieron con todos los parlamentarios y que tienen que ver con cuestiones, o sea, que no tienen ni siquiera un atismo de relación con el debate que hemos dado. Por ejemplo, el traspaso del hospital, que es de mi distrito, por eso conozco bien la situación, del Hospital Padre Hurtado a los servicios de salud sur. Ese traspaso y los contratos que están ahí complicados también y que son de funcionarios de la salud, necesitamos también que sean parte rápida de la ley de reajuste y de una solución concreta y urgente. Y para eso se incorpora ahora en la ley de reajuste y yo lo que espero es que se legisle. Entonces, si hay observaciones de uno que otro punto, bueno, en la votación será el momento en que los parlamentarios tengan todo el derecho de hacer saber su opinión, pero no pueden coartar la posibilidad de hacer avanzar varios aspectos. Incluso hay uno que también es de mi interés, que tiene que ver con las facultades que tienen las alcaldías para poder hacer reparaciones a las calles, que solo hasta ahora yo presenté un proyecto de ley a propósito de eso, para arreglar las calles con más agilidad, porque los alcaldes pueden arreglar solo 20 metros cuadrados de una pavimentación y no más metros cuadrados, y eso es un pedimento legal. Entonces, en ese sentido, el poder ampliar la facultad es algo que los mismos alcaldes saludan a bien. Entonces, ¿por qué no avanzar ahora en eso? ¿Cierto? Que son ajustes importantes. Y si hay otras materias en donde están en desacuerdo, bueno, está la votación, que es el momento en que van a poder hacer valer su opinión. Ahora, como estrategia legislativa, ¿no? El hecho de no separar, ¿le suma voto o le quita voto al proyecto? ¿Cuál es el análisis que usted hace mirando el hemiciclo ahí cuando se siente y mira alrededor? Mire, yo creo que se tiene que separar la situación. Si hay algún alcance con algún aspecto, se hace la votación separada de ese aspecto y fin al tema, ¿cierto? Y ahí en el fondo se votará según se tenga en consideración. Pero no coartar el debate a priori. Yo creo que a veces se cierra la discusión desde un inicio, cuando, por ejemplo, cuando uno puede también entrar
a explicar, ¿cierto?, a dar a conocer el contenido del proyecto, por ejemplo, incluso en lo que ellos han tratado de decir que no les parece respecto a la función pública, al tema de los despidos, porque en realidad no es coartar el despido, ¿cierto? Entonces, ojalá que se entienda y que se logre visualizar esto con mayor detención y no simplemente ponerse en una disposición negativa, que yo creo que le hace mal al debate legislativo y le hace mal, ¿cierto?, a nuestra labor, que puede ser mucho más propositiva y constructiva, y es lo que requiere además el país. Uh-huh. Diputada, para finalizar y cambiándola de tema, pero también respecto a un asunto que es súper importante, que es que vamos a conocer el equipo económico del presidente electo en los próximos días. Ayer fue con Jorge Quiroz y todos entendieron que lo había ungido como su próximo ministro de Hacienda. ¿Su opinión sobre aquello? Yo creo que es una mala señal de inicio en la conformación de su gabinete, sobre todo por las acusaciones que hay respecto a su participación en la defensa de la colusión. Si esa va a ser la conformación es negativa, obviamente, porque en el rol de Ministerio de Hacienda hay muchos aspectos que son necesarios de tener legitimidad, ¿cierto?, para poder avanzar. Y esto creo que le resta legitimidad y honorabilidad incluso al cargo. Me sorprende que se insista con ese nombre solamente por hacer un gallito, ¿cierto? Me imagino que hay más personas con capacidad, con experiencia en los círculos de la derecha como para insistir en Jorge Quiroz y digamos, manchar lo que puede ser un diálogo fructífero y positivo para la economía del país. Ahora, cuando usted habla de honorabilidad, la connotación que eso tiene es que no está haciendo solo una crítica política, sino ética. Por cierto, es que la acusación es de por medio, ¿cierto?, defender la colusión en el país con lo que eso ha implicado, o sea, el caso de colusión en los pollos, también lo que significó, ¿cierto?, para el país, el caso del confort y otras, yo creo que son aspectos que dañaron la credibilidad también hacia la ciudadanía. Y a mí me parece que en esto tenemos que recuperar credibilidad, tenemos que recuperar legitimidad de las instituciones, de su rol, de su función. Y en esto Jorge Quiroz no ayuda a su nombramiento. Diputada Gael Yeomans, le queremos agradecer. Hoy día, en poquitos minutos, empieza la discusión ahí en la comisión. Parece que es justo ahora, parece, ¿no? Era a las 8:30, ¿no? Sí, 8:30, así es. Ya, entonces la despedimos, que no quiero que llegue tarde a la reunión por culpa nuestra, a la sesión. Ya, diputada, que esté bien. Que esté bien, chao. Efectivamente, pues a las 8:30 la Comisión de Hacienda que integra la diputada Yeomans empieza la discusión del reajuste del sector público. Así es que mal haríamos en prolongar su distracción en esta entrevista, donde en todo caso ha planteado algunos asuntos medulares. Vamos a ir a un alto breve, por cierto, y en poquitos segundos venimos con nuestro panel de conversación del día miércoles. La clase de marketing digital de hoy